Bueno, para este tema de contexto, en estos 3 minutos, voy a seguir el hilo de lo que planteaba el compañero Sánchez ahora, y primero voy a comentar sobre lo que está pasando a nivel nacional con los derechos de los pueblos indígenas y lo que significa este decreto que se aprobó el 26 de diciembre, cuando estábamos ahí apenas sacudiéndonos de la Navidad. Ese decreto, el 2356, el gobierno hace una reestructuración del Ministerio del Interior, pero de paso establece unas normas que desconocen el derecho a la consulta, al consentimiento previo, y por allí es el camino del desconocimiento de muchos otros derechos. ¿Qué dice ese decreto? Ese decreto dice en su artículo primero que la consulta es para intentar un consentimiento frente a proyectos, inversiones, iniciativas en los territorios, bajo la condición de que haya ausencia de derecho de veto. Esa es la esencia. Es decir, que no hay el reconocimiento de una capacidad de autonomía de los pueblos a sus territorios. Este ha sido un debate largo a nivel nacional y a nivel internacional, pero lo que se viene es mucho más grave. El gobierno ha anunciado que para el próximo mes de marzo, prioridad legislativa en el Congreso, y eso lo saben bien nuestros compañeros aquí, Feliciano y otros, es la ley que va a reglamentar la llamada consulta previa. Y lo que pretenden entonces con esto es pasar por encima incluso de principios constitucionales y de convenios internacionales que le otorgan el derecho a los pueblos. No es cierto que la consulta sea solo para intentar consentimiento. El convenio de la OIT, tantas veces mencionado, el 169, dice que cuando hay una obra, una iniciativa, una acción sobre un territorio indígena, es obligatorio hacer una consulta para obtener el consentimiento. Pero es más, la Corte Constitucional, y en esto yo lo insisto, yo creo que es muy importante hurgar y sacarle punta a las leyes como hacía Quintín Lame. La Corte Constitucional dijo que sí hay derecho de veto en situaciones especiales, y una de esas situaciones especiales es cuando se produce desplazamiento, cuando hay obras de gran impacto en el conjunto del territorio, o cuando se pone en peligro la cultura y la pervivencia del pueblo. Pero además de esto, que es un hecho jurídico obligatorio, también existen normas internacionales que obligan al gobierno colombiano. Por ejemplo, sentencias de la Corte Interamericana, una de ellas referida en Surinam al pueblo Saramaca, y en esa sentencia dice que es obligatorio, cuando se amenaza la pervivencia, la cultura de un pueblo, obligatorio que el pueblo esté de acuerdo y que por lo tanto tiene derecho a oponerse a la realización de una obra que amenace su pervivencia. Entonces, de un borrón, el 26 de diciembre, como regalo del niño Dios, han borrado en un decreto fraudulento el derecho de los pueblos indígenas de Colombia, de los pueblos étnicos, a la consulta, al consentimiento y al territorio. Pero esto obedece a una situación mayor. Hay una operación en marcha en Colombia para reordenar los territorios de las zonas de territorios étnicos y las zonas de reserva forestal. Esa gran operación ustedes la ven ejemplificada, por ejemplo, en algunas situaciones como esta. Voy a hablarles de los mayores pueblos numéricamente y culturalmente en Colombia que acompañan y han acompañado la lucha del CRI y de los pueblos indígenas del Cauca. Por ejemplo, en La Guajira en este momento
17 multinacionales, las más poderosas multinacionales del mundo en materia de energías renovables, han pedido el territorio del pueblo guayú de la media y alta Guajira para poner torres de energía eólica, aerogeneradores, y tienen programada la inversión para colocar cerca de 3.000 torres. Y el gobierno, en subasta realizada a finales del año pasado, ya les dijo que les compraba la energía al primer paquete de estas empresas que se van a conectar al sistema eléctrico colombiano en el año 2021, cuando la compañía de energía eléctrica de Bogotá termine de hacer las líneas de transmisión. Es decir, que han vendido el viento de la Guajira, la capacidad de generar energía del viento del territorio guayú, ya sin haber consultado al pueblo guayú, sin haber hecho estudios de impacto ambiental, sin haber llegado a acuerdos de consentimiento con el pueblo guayú, sin haber tenido en cuenta la biocultura, la cultura de ese pueblo. Ya el gobierno le ha comprado la energía. Es decir, están generando el hecho de vender y entregar el territorio del pueblo guayú. 400 hermanos y hermanas del pueblo guayú. En Colombia más de 200.000 en Venezuela. 600.000 hermanos en toda la península de la Guajira. Se ven hoy constreñidos porque les están diciendo o aceptan o aceptan. Y entonces van a aprobar una ley de consulta en el Congreso de la República, si es que pueden y el pueblo lo permite, para consagrar legalmente una situación de usurpación que están de hecho imponiendo. Y a los hermanos Tayrona, a los 4 pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, también les tienen su cruz andando. Como una gran conquista de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, se ha establecido la línea negra. La línea negra es un perímetro en la base de la sierra delimitada por puntos sagrados y que establece la territorialidad de los pueblos Arhuaco, Covi, Cancuamo y Guiba. ¿Y ahora qué están haciendo? Están utilizando los mecanismos jurídicos y hasta las tutelas para demandar las normas que han consagrado el territorio de los pueblos de la Sierra Nevada, y está en curso en el Consejo de Estado una demanda promovida por multinacionales que necesitan la minería, que necesitan el territorio para los maderables de compañías como Argos, necesitan todo eso, y que están emprendiendo entonces una ofensiva sobre ese territorio. Y aquí deben estar, por el saludo esta mañana, los compañeros del movimiento indígena de Caldas. Una gran ofensiva por el territorio de los pueblos indígenas en Vera, en toda la cadena de lo que llaman el cordón del oro. Hoy estamos en eso, en la disputa por el oro. La Anglo-Gol Ashanti, la Continental Gold, la Gran Colombia Gold, las grandes empresas de oro están disputando los territorios étnicos de indígenas y de las comunidades negras. Y así podría enumerarles otras circunstancias que unen en una misma realidad la disputa por los territorios étnicos en Colombia como parte de una ofensiva por recursos en la redistribución a nivel internacional que están haciendo los grandes poderes internacionales. Entonces, por supuesto, para esa ofensiva por los territorios, para esa ofensiva por los recursos, se requieren normas que legalicen las situaciones de hecho, las usurpaciones realizadas o las ocupaciones y los despojos que están proyectados. No viene solo ni la norma ni toda esta operación de lucha por recursos. Eso viene acompañado de un rediseño de las
condiciones y de las políticas de seguridad y de militarización, que es otro punto que comparto. Por eso, ¿cómo van a hacer con el pueblo guayú cuando el pueblo guayú tome conciencia de que están pasando por encima de sus derechos y que no dan tiempo ni siquiera para reaccionar y concertar, militarizando el territorio? Lo que se viene en los próximos años es la militarización de La Guajira, pero también la militarización de territorios, como está ocurriendo en el Andén Pacífico con los territorios negros. Necesitan el territorio para puertos, necesitan el territorio para obras de infraestructura, necesitan el Alto Patilla para hidroeléctricas, necesitan los recursos maderables del Andén Pacífico, y por eso quieren redefinir las características de la propiedad colectiva étnica. Ese es un propósito de un reordenamiento de esta nueva fase de la globalización del neoliberalismo. Por eso es tan importante la respuesta, lo que se está diciendo acá. Me parece fundamental, y con esto voy terminando, lo que se ha dicho de la convocatoria al tribunal y de la manera como, desde el punto de vista del Consejo Regional Indígena, se encaminan a declarar como inaplicable en territorio indígena del Cauca el decreto 2356 de diciembre del año 2019, que desconoce la consulta. Ya esa declaración es importante, pero lo que sigue, lo que han dicho aquí que se propone hacer el tribunal, es todavía más importante, y es hacer un ejercicio de derecho propio, y en virtud de las leyes de origen, pero en virtud también de la legislación occidental, que ha tenido que reconocer derechos, establecer unos reglamentos, unas normas, unas leyes, un protocolo autonómico que designe de manera clara de qué manera se maneja el territorio. Hay precedentes en América Latina y hay precedentes en Colombia. El pueblo arhuaco ha dado un paso adelante cuando aprobó el protocolo autonómico del pueblo arhuaco en el año 2017. Dice en uno de sus apartes: cuando vengan a hacer una obra o quieran hacer una obra en nuestro territorio, tiene que haber una concertación, un consentimiento, y nosotros, dice el protocolo, nos tomamos el derecho de calificar la legitimidad y la legalidad de los terceros que vienen a negociar con nosotros. Es decir, que invierten. No es lo que ahora se dice eufemísticamente: los vamos a consultar para hacer lo que queremos nosotros, inversionistas, y solamente mitigar el daño con algunas compensaciones. Lo que dice el protocolo autonómico es todo lo contrario. Nosotros tenemos el derecho. Esta es nuestra tierra, esta es nuestra propiedad, y nosotros es que vamos a juzgar si les damos la oportunidad de concertar con nosotros. Ese protocolo autonómico sienta muchos precedentes. Por eso yo creo que todas estas resistencias confluyen con la resistencia del pueblo colombiano, con el levantamiento de la juventud, no en Colombia, en el mundo, que se está levantando contra los atropellos de un sistema violento y corrupto que quiere imponernos toda su degradación. Es la juventud rebelándose contra el trabajo basura, son las mujeres rebelándose contra las farsas y las desigualdades, es la gente levantándose, y eso es lo que se ha expresado en Colombia. Estamos en un momento de gran contradicción, de grandes fuerzas enfrentadas, de un gobierno en crisis, pero que se recompone y ahora se apresta a aliarse con un sector político que es Cambio Radical, que tiene como uno de sus puntos de acuerdo el desbaratar la consulta previa. Pero al mismo tiempo hay un movimiento social en auge, hay un movimiento que ha convocado movilizaciones extraordinarias para el año 2020. Ya se apresta este movimiento a pronunciarse en el mes de marzo y a realizar en el mes de abril una gran movilización, un nuevo paro nacional, porque en realidad
el tipo de conflictos que se están desarrollando solamente podrán tener una resolución favorable a los pueblos si hay unidad, si hay movilización, si hay lucha. Y hoy, en el 49 aniversario del CRIT, no hay otra palabra que sea más conocida, que es la lucha, la dignidad, la autonomía y la rebeldía de los pueblos. Muchas gracias.